Hola, buenos días a todos los que nos seguís en directo. Estamos aquí en la cuarta edición de las charlas del ciclo Acromatopsia Tejiendo Redes, organizadas por la Asociación Acrómates, Asociación de Afectados por Acromatopsia y Monocromatismo de Conos Azules. Y bueno, también saludos a los que nos seguís en diferido, porque estas charlas se van a grabar en YouTube y vais a poder verlas también. Nada, estamos aquí en un evento en directo porque este evento forma parte de un encuentro de familias que tiene lugar aquí en Segovia y nada, entonces hoy tenemos el gusto de tener en esta charla, en esta videoconferencia, a la doctora Cristina Irigoyen, que es la coordinadora del Centro de Referencia de Distrofias Hereditarias de Retina en Donosti. Y Cristina además es para nosotros una oftalmóloga de referencia porque ella también tiene pacientes con acromatopsia y con un monocromatismo de conos azules y además ha estado con nosotros hace 2 semanas en Tübingen, en Alemania, en el encuentro que hubo de pacientes y de investigadores, también un encuentro también de intercambio de información y de encuentro y pues, en el que se hablaban de los avances de las terapias génicas y donde se compartió mucha información y donde hicimos una red muy grande. Así que bueno, tenemos el gusto de tener hoy aquí a Cristina, que nos va a comentar un poco de lo que se habló en Tübingen, en Alemania, y bueno, y contaros un poco a todos qué es la cromatopsia, qué es el monocromatismo y por qué queremos hacer un poco eso, más visible estas patologías que no se conocen tanto. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí. Ya, sin más preámbulos, te cedo el paso. Vale, muchas gracias por invitarme. Voy a compartir pantalla. Ay, a ver. Así está bien. ¿Lo veis? No sé. Marta, no te oigo. Vale, Perfecto, funciona. vale. Voy a minimizar aquí. Vale. Bueno, pues os voy a hablar un poquito de la actualidad de los ensayos clínicos en terapia génica en acromatopsia y también en monocromatismo de conos azules, que hubo un update en Tübingen, y también os voy a hablar de la necesidad de los centros de referencia para el estudio de las distrofias retinianas en general. Bueno, aparte de ser coordinadora del CESUR, soy jefa de sección de retina del Hospital Donostia y profesora de la UPV, y trabajo también en el Instituto de Investigación Biodonostia, que ahora cambia de nombre y se llama Bioguipúzcoa. Ay, no puedo pasar aquí. Y bueno, las distrofias hereditarias de la retina son un grupo de enfermedades heterogéneas que hasta ahora no tenían tratamiento. Y ya en el 2006, en una revisión del Lancet, vaticinaban nuevos tratamientos para algunas formas de distrofias. Y así fue, en 10 años salió la primera terapia génica a nivel mundial, Luxturna o Boretigene Parvovec. También hay nuevas formas de edición génica y las doctoras Charpentier y Donda recibieron el Premio Nobel de Química en el 2020 y también el Premio Princesa de Asturias. También se están desarrollando prótesis retinianas o ojo biónico, que tuvo un boom hace unos 10 años, que sería la tecnología que se utiliza para, igual que el implante coclear. El implante coclear lleva muchos años en el mercado y sí que funciona. Los pacientes sordos son capaces de oír, pero ¿qué pasaba con estas prótesis? Que la visión era muy rudimentaria, la cirugía muy compleja y los pacientes dejaban de utilizarlo o había complicaciones quirúrgicas. Por lo tanto, la tecnología todavía tiene que avanzar. Y por último, se ha mejorado mucho tanto el diagnóstico genético como el asesoramiento genético, no reproductivo o reproductivo. Y ahí entraría el diagnóstico genético reimplantacional. Así, el Ministerio de Sanidad, viendo que venían nuevos tratamientos, decidió crear centros de referencia. Las distrofias retinianas, que dentro de ellas está la cromatopsia y el monocromatismo de conos azules, son enfermedades minoritarias. Este es el logo de las enfermedades raras o minoritarias. Y para tratarlos se necesitan centros especializados y centralizar la actividad en esos centros para que se conviertan en especialistas de esa patología minoritaria. Después de pasar una auditoría muy exigente, 2 centros se aprobaron a nivel estatal.
Uno es en Barcelona, que los adultos se ven en el Hospital de Bellvitge y los niños en el Hospital Sant Jan de Déu. Y el otro centro es en San Sebastián, en el Hospital Universitario de Donostia. Aquí os dejo los mails de contacto. ¿Y para qué sirven los centros de referencia? Se pueden derivar de todo el territorio español aquellos pacientes para el diagnóstico de una distrofia, también para aquellos pacientes con acromatopsia, monocromatismo de conos azules, que están diagnosticados pero no han conseguido el estudio genético, también para el diagnóstico genético y seguimiento de estas distrofias. Y también somos centros certificados para el tratamiento de la terapia génica para un tipo muy especial de distrofia hereditaria de retina. Muchos de los pacientes, el oftalmólogo es el que nos deriva, pero normalmente los pacientes son los que suelen pedir esa derivación y nos suelen preguntar cómo se realiza. Y lo que hay que realizar es, bueno, pedírselo al oftalmólogo de referencia, que quieren ir al centro, y el oftalmólogo tiene que realizar una derivación SIFCO, que bueno, estamos familiarizados con esas derivaciones, que son las derivaciones que utilizamos también para patología minoritaria, como podrían ser tumores intraoculares. ¿Y qué es una unidad de referencia en distrofias? Pues tiene carácter multidisciplinar. No solo estamos los oftalmólogos, sino que también existe una unidad de electrofisiología ocular, que muchos de vosotros ya os habrán hecho esas pruebas, que son los electrodos que se colocan en la córnea y os dan unos flashes de luz. Luego, muy importante, el servicio de genética para el asesoramiento genético. Y en el Hospital Donostia también somos centro de referencia para la terapia para el diagnóstico genético preimplantacional. Por lo tanto, aquellos pacientes en edad reproductiva que tienen riesgo de tener niños con enfermedades retinianas, se puede realizar el diagnóstico genético preimplantacional, que sería realizar una fecundación in vitro y se inserta el embrión sin la mutación. También muy importante, y que estamos muy orgullosos de ello, el día que pasamos la consulta en el hospital tiene un despacho para la Asociación de Pacientes con Distrofias Retinianas de Euskadi, que es Begisare. Así, nosotros ya sabéis que en los hospitales hay mucha presión asistencial, en los hospitales públicos, y en mi caso tengo 15 minutos por paciente. Por lo tanto, muchas veces un diagnóstico de una enfermedad minoritaria, hereditaria, que puede o no ser progresiva, pues lo tenemos que hacer en 10 minutos, pedirles el estudio genético, todos los consentimientos informados, explicar al paciente, a los familiares, y es un diagnóstico que puede cambiar la vida de muchos pacientes. Por lo tanto, luego les derivamos a la asociación y ellos les harán el acompañamiento psicosocial y asesoramiento. Lo valoran muchísimo. En Begisare trabaja una trabajadora social, Maite, y les da todo el apoyo. Además de información, actividades como en Acrómates, pues tienen un grupo de psicólogos, también tienen una abogada para el tema de las incapacidades. Y bueno, tenerlos en el hospital es muy importante. Entonces, no es solo la consulta con el oftalmólogo, sino que luego también van a tener la asociación al lado, y siempre que tienen cualquier duda también es un nexo entre el paciente y el oftalmólogo, porque nosotros no podemos atender a todos los pacientes sus problemas individuales en la consulta, pero muchas veces nos lo trasladan. También tenemos la investigación y la docencia en el Instituto Biodonostia, que ahora han cambiado de nombre, que es BioGipuzkoa. Tenemos 2 líneas de investigación, una es en genética. Aquellos pacientes que no tenemos el diagnóstico genético completado, se están realizando técnicas de secuenciado del genoma completo. Y también estamos desarrollando terapias en retinosis pigmentaria, que es la distrofia hereditaria más frecuente, en modelos animales en ratones. Realizamos ensayos clínicos y formación a residentes, estudiantes y a rotantes externos. Y por último, el hospital tiene una unidad de enfermedades raras, tanto de pediatría y de adultos, porque algunas de las distrofias también se asocian a formas sindrómicas y hay que coordinar con el resto de especialidades. Aquí os presento los miembros de la unidad. Está formada por oftalmólogos, un electrofisiólogo, ópticos y enfermería. Tenemos también ópticos especializados en baja visión, y nuestro siguiente proyecto es crear una unidad de baja visión para asesorar a los pacientes, para explicarles los filtros de absorción selectiva, la importancia, y también para realizar una rehabilitación visual.
También tenemos el servicio de genética, que ha mejorado muchísimo el diagnóstico genético y el rendimiento diagnóstico, y Javier Ruiz Ederra, que está liderando el grupo de neurodegeneración sensorial de Biodonostia. Aquí están todas las fuentes de financiación y el equipo de Biodonostia, ahora denominado Biogipuzkoa, y en la unidad creamos protocolos. También existe una red a nivel nacional, que es Sharia DHR, que nos reunimos todos los oftalmólogos que vemos distrofias retinianas, y estamos también creando protocolos a nivel nacional. Seguimos siempre un diagrama de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de estos pacientes en la consulta. Les realizamos el asesoramiento genético y, muy importante, al ser centros de referencia tenemos muchos pacientes. Al tener muchos pacientes, las farmacéuticas podemos entrar en los ensayos clínicos de las farmacéuticas. Es muy difícil entrar en España porque la sanidad está muy dividida en todas las comunidades, la sanidad está transferida a las comunidades. Entonces, al final tenemos muy poquitos pacientes en estas enfermedades minoritarias y nunca somos seleccionados para los ensayos clínicos multicéntricos internacionales. Ahora ya poco a poco con los CESUR, pues sí que nos han contactado empresas como Novartis y Janssen para realizar ensayos clínicos. Sobre todo realizamos ensayos clínicos de historia natural, que es previo a que se apruebe la terapia génica, pero también nos han contactado para ensayos clínicos de terapia génica en degeneración macular, en enfermedad de Stargardt, etc. Estos son los datos de la unidad. Tenemos 657 pacientes, el 68% tienen genética positiva. Y ahora ya voy a pasar a la segunda mitad de la charla, que es un poquito ya dirigida a la cromatopsia congénita y monocromatismo de conos azules. Tuve la suerte de que Marta contactó conmigo, y también desde la Asociación Europea de Monocromatismo de Conos Azules, para la reunión del año pasado en Venecia. La verdad es que contactaron conmigo por mail, por LinkedIn, y bueno, pues decidí ir a ver de qué hablaban en la reunión, y sobre todo estaba muy interesada porque invitaban a gente muy, muy importante que están desarrollando los ensayos clínicos. Y no fue una decepción, sino que había un nivel muy alto a nivel científico. Y este año, pues también he sido invitada a Tübingen, y la verdad es que luego os presentaré, pero tuvimos la suerte de conocer a Jean Bennett, que es la oftalmóloga que desarrolló los primeros ensayos clínicos en pacientes para la primera terapia génica aprobada a nivel mundial, en Luxturna. Y bueno, esta es la foto de la reunión del año pasado. Y os voy a hablar un poquito de la terapia génica. La historia de la terapia génica, si hacemos una búsqueda en PubMed, metiendo los datos de gen y terapia, vemos más de 500.000 de artículos. Se ve que es un tema que está de moda en los últimos años. El primer artículo fue en 1947, fue publicado por un investigador, E. Killer, que era un investigador en retina, y fue el que desarrolló también los modelos en ratón de retinosis pigmentaria. Y el ojo ha sido uno de las terapias génicas en aprobarse. ¿Por qué? Porque es muy buen candidato para terapia génica, porque es un órgano inmunoprivilegiado. Tenemos una barrera hematorretiniana. ¿Qué es eso? Pues que todo lo que entra dentro del ojo no va a pasar a circulación sistémica y va a haber menos rechazo, menos reacciones inflamatorias. Por lo tanto, es más segura la terapia génica a nivel intraocular. Luego, es un órgano que tenemos dos ojos. Por lo tanto, podemos utilizar un ojo de control, es decir, un ojo no tratamos y el otro ojo lo tratamos, y vemos cuál de los dos mejora, y también vemos los efectos secundarios en uno o en otro ojo. También es un órgano accesible. Podemos realizar la cirugía, y sobre todo que tenemos ahora las técnicas de imagen que han mejorado muchísimo en la oftalmología. A todos vosotros, cuando vais a la revisión, me imagino que os realizarán la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, que es una prueba no invasiva, es una foto del fondo de ojo y vemos las capas de la retina a nivel casi histológico. Ahora también, no sé si os habrán realizado, existe la angio-OCT, que es, sin meter contraste, podemos ver los vasos de la retina. Y también tenemos imágenes que son retinógrafos no midriáticos, que vemos también una foto del fondo de ojo
mucho mejor que cuando exploramos nosotros en la lámpara de hendidura. Además, el ojo tiene un tamaño pequeño, por lo tanto hay que utilizar menor dosis de fármaco que si tenemos que tratar, por ejemplo, una enfermedad neuromuscular, que hay que poner un tratamiento sistémico. Aquí el tratamiento, la dosis de fármaco va a ser mucho menor, por lo tanto vamos a introducir menos producto transgénico y menos vector viral. Y las reacciones inflamatorias van a ser mucho menores y también la dosis de inmunosupresor, solemos poner corticoides para tener el sistema inmune un poquito frenado, pues va a ser siempre menor y los efectos secundarios menores. Esta diapositiva, que os la presenté también el año pasado, habla de la medicina genómica en las distrofias retinianas, el presente y el futuro. Existe ya una terapia génica aprobada, que es Luxturna, y lo que utiliza es la tecnología de Gene Augmentation, es decir, se introduce un gen funcionante normal para reemplazar la función del gen mutado. Esto sería la misma tecnología que se está utilizando para la cromatopsia. Pero también hay terapias génicas que consiguen aumentar una función neuroprotectora. Para aquellas enfermedades que van degenerando, lo que hacen es, se mete un gen que... Perdón, se me oye bien, ¿verdad? No, porque es por Zoom, no sé cómo se hace. Se introduce un gen que lo que hace es, va a traducir un factor que disminuye el daño fotooxidativo y esta terapia se puede utilizar en todos los pacientes con distrofias porque es independiente de la mutación. También para las enfermedades dominantes existe un exceso de función. Es como si fuera la proteína que se produce es tóxica. Entonces lo que hay que realizar es silenciar el gen anómalo. Y para eso se utilizan dos tecnologías. Una es la de oligonucleótidos antisentido y otra es el RNA de interferencia, que lo que hacen es unirse al RNA mensajero, lo bloquean y así no se traduce la proteína anómala. Después está el famosa corta y pega retiniano, que es el CRISPR, y lo que hace es cortar donde está la región mutada y vuelve a ensamblar el DNA. También se puso de moda hace unos años la optogenética, que es una terapia génica para estadios avanzados de las distrofias retinianas y se inyecta un gen que codifica una proteína de canal sensible a la luz y lo que hace es reactivar los conos adormecidos y los pacientes son capaces con unas gafas de deambular. Se consigue una visión muy rudimentaria, serían como las prótesis retinianas. Y por último está la reprogramación genética, que el profesor Juan Carlos Ispizua, que es español, es pionero a nivel mundial. Trabaja en California, en La Joya, y lo que consiguen es rejuvenecer las células realizando un borrado y remodelado de las marcas epigenéticas. En Clinical Trials podéis ver todos los ensayos clínicos en marcha en distrofias retinianas y veis que hay ensayos clínicos ya muy avanzados para la cromatopsia congénita, un montón de ensayos clínicos y también para otras distrofias retinianas. La EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, tiene un programa PRIME, que es para priorizar fármacos en enfermedades minoritarias. Y en oftalmología todos esos fármacos son de terapia génica y la mayoría para distrofias retinianas. Y uno de los fármacos que están en fase prioritaria sería la terapia génica para la cromatopsia debido a mutaciones en el CNG-B3. Ojo, que también se está priorizando la terapia génica para la degeneración macular asociada a la edad, que como sabéis es una enfermedad muy prevalente. Es, junto con los diabéticos, lo que más vemos en las consultas de retina médica. Por lo tanto, las empresas están invirtiendo muchísimo dinero en terapia génica y lo que avanzamos para una enfermedad pues va a avanzar en otras enfermedades. Entonces esto es muy bueno. Y aquí os presento una diapositiva que siempre la presento, que es cómo se ha desarrollado la primera terapia génica a nivel mundial, que es Luxturna o Berotigene Parvovec. Para desarrollar una terapia génica se requieren muchos estudios, muchos ensayos y mucho tiempo. Por eso cuando vienen a consultar los pacientes siempre me preguntan por tratamientos y bueno, les comentamos los que están en fase de ensayo clínico, pero siempre hay que explicar que todos los ensayos clínicos se realizan en fases y que tienen que pasar muchos años hasta que se aprueban. Luxturna, desde que empezó su desarrollo, tardó 20 años en aprobarse. Su desarrollo empezó en 1997 cuando encontraron la mutación y empezaron los estudios en modelos animales.
Gustavo Aguirre, que es un investigador de Filadelfia con orígenes vascos, tuvimos la suerte de que vino a visitarnos en el 2008 en la reunión anual, pues como hoy aquí en Acrómates, pues en la reunión anual de Beguisare en San Sebastián. Y nos habló que los ensayos en perros habían sido buenos y que ya se había empezado el ensayo clínico fase 1 en humanos. Y que entonces teníamos que realizar la genética a todos nuestros pacientes porque llegarían tratamientos en 10 años. Y así fue. Jim Bennett, junto a su marido Maguire, que es el que ha realizado la cirugía en los primeros pacientes, desarrollaron los ensayos clínicos. Tuvimos la oportunidad de conocerla, Marta y yo, en Tübingen, y la verdad es que es una oftalmóloga, una mujer muy cercana, ya está medio jubilada, pero sigue en activo, y nos explicó todo el desarrollo de Luxturna, que al principio, pues bueno, nadie creía en ellos y que poco a poco pues consiguieron tratar a los primeros pacientes. Nos presentaron los resultados del primer paciente tratado, que ya lleva 14 años de evolución y mantenía la eficacia de la terapia génica. Así, en el 2017 se aprobó a nivel mundial la primera terapia génica y en el 2021 pudimos tratar a nuestra primera paciente en el Hospital Donostia. Pasamos un poquito ya, nos adentramos en la cromatopsia y en el monocromatismo de conos azules. Y bueno, ya sabéis todos que los fotorreceptores son las células de la retina. Tenemos 120 millones de bastones y 6 millones de conos. Los conos son los que nos van a dar la visión en colores y la agudeza visual fina. Y los bastones, sobre todo, los utilizamos para el campo visual y la visión nocturna. La cromatopsia congénita es una enfermedad minoritaria y tiene una prevalencia de 1 de 30.000 a 1 entre 50.000 personas. Es una enfermedad hereditaria, la herencia es recesiva, se dice que es congénita y estacionaria, pero se han visto en estudios que la retina también puede degenerar poco a poco. Para el diagnóstico es muy importante la tomografía de coherencia óptica. Muchos niños que estaban diagnosticados de nistagmus congénito, antes no se les realizaba la OCT y tampoco se les pedía el estudio genético. Ahora, ya que tenemos la OCT y podemos realizarse el estudio genético, se están diagnosticando muchos niños que estaban sin diagnosticar. La OCT es muy característica, vemos una hipoplasia foveal, esto es la fóvea, que tiene una hendidura en forma de gaviota y se suele perder esa hendidura. Y luego también vemos una disrupción en la capa de fotorreceptores. Esta es la línea de los fotorreceptores y vemos aquí que hay como unos huecos. También la OCT nos sirve para clasificar en estadios. Esto ya es un poquito muy técnico, pero hay una clasificación que nos clasifica en estadios la cromatopsia congénita. Y también se ha realizado un estudio en el que se ha visto que no hay diferencias en edad, sensibilidad retiniana ni estabilidad en la fijación entre las categorías de la OCT, ni la hipoplasia foveal, que aquí veis muy bien cómo se pierde la hendidura, ni tampoco en el grosor foveal. El 52% de pacientes va a presentar hipoplasia foveal y gracias a este estudio se abre una ventana de oportunidad para la terapia génica, porque vemos que puede ser independiente de la edad. Los síntomas, todos los sabéis, pues los pacientes presentan un movimiento anómalo de los ojos, eso se diagnostica en los niños, y también mucho deslumbramiento y fotoaversión o fotofobia. Hay una pérdida severa o total de la capacidad para discriminar los colores y una baja agudeza visual. En cuanto a las pruebas complementarias, que imagino que a la mayoría de vosotros se habrán realizado, se realiza la electrofisiología ocular y vemos cuando adaptamos a la luz, en el flicker no existe función de fotorreceptores, es decir, los conos no funcionan bien. ¿Y qué es lo que se produce? Un daño en la fototransducción, que es cuando la retina convierte la luz en una señal eléctrica. Hay una cascada de eventos que se producen en la fototransducción y ahí es donde entra la causa de monocromatismo de conos azules y de la cromatopsia. Cada proteína o enzima la proteína se crea por un gen. Pues entonces así vemos qué gen está dañado y qué cascada de la fototransducción es afectada por cada gen. Y vemos que en el monocromatismo
hay un problema en el fotopigmento. En la cromatopsia hay diferentes genes. Uno afectará a la proteína G-transducina, otro a la fosfodiesterasa, que es una enzima, y los genes más frecuentes, que son el CNGA3 y el CNGB3, tienen que ver con los canales de iones. También se ha descubierto un gen nuevo, que es el ATF6, y produce un factor de transcripción responsable de la regulación celular. En Tübingen y también en Venecia vino a hablar Susan Kohl de la Universidad de Tübingen, que es una investigadora en genética, y son líderes a nivel internacional y mundial para la genética de acromatopsia y monocromatismo de conos azules. Por lo tanto, cualquier paciente que no tiene el genotipado, sí que se puede enviar muestras a Tübingen y allí realizan el genotipado. Eso lo podemos hacer desde centros de referencia. Vemos a los pacientes, si nosotros no encontramos nada, tenemos la posibilidad de enviar fuera las muestras. La mayoría de los pacientes, veis aquí en el quesito, tienen las mutaciones en el CNGA3 y CNGB3. Y justo para esos genes es donde se está desarrollando la terapia génica. El monocromatismo de conos azules es una enfermedad todavía menos frecuente, su prevalencia es de 1 de cada 100.000 personas y la herencia es ligada al cromosoma X, solo afecta a varones. La clínica es muy similar, pero además estos pacientes suelen ser miopes. El fondo de ojo es normal, como en la cromatopsia, y en el electroretinograma, si somos muy finos, podemos ver una leve respuesta a conos al estimular con luz azul. En cuanto a la genética, hay 2 genes descritos y se producen deleciones en el 56% de los casos. Las deleciones muchas veces con los paneles que utilizamos no se encuentran, entonces hay que realizar estudios más específicos. Y la mutación más frecuente en Europa es una variante missense, que es decir, es un cambio de aminoácido. También existen registros y para el monocromatismo de conos azules existe un registro internacional que os animo a todos los pacientes a registraros. El objetivo de los registros es recoger los datos a nivel mundial para enfermedades minoritarias. También se pueden hacer estudios de características clínicas y de historia natural. También podemos ver resultados a largo plazo de terapias y los registros y las asociaciones son muy importantes para apoyar y para encontrar la cura de estas enfermedades, porque sois vosotros las asociaciones los que toquéis la puerta a los oftalmólogos, a los hospitales, al Ministerio de Sanidad para que se investigue y para que se desarrollen terapias. En el registro, que es a nivel mundial, hay 90 afectos de 66 familias. Al ser formas ligadas al X, hay muchos familiares afectados y en cada familia existen 5 parientes afectos. En España todavía solo hemos registrado un paciente, así que os animo a todos los pacientes con monocromatismo de conos azules a registraros. Primero se tiene que registrar el paciente y luego me mandan a mí un correo que yo tengo que validar a ese paciente. Es un poquito engorroso el registro, pero bueno, entre todos tenemos que intentar registrar a todos los pacientes. En cuanto al tratamiento, muchos pacientes no venían al oftalmólogo, pero dicen, bueno, es una enfermedad estacionaria, no hay cambios, no hay tratamiento, pues no voy a ir a acudir al oftalmólogo. Pero bueno, hay que acudir, ¿por qué? Porque podemos ofrecer asesoramiento genético, podemos ofrecer ayudas de baja visión. Los filtros de absorción selectiva se ha visto que son muy beneficiosos para estos pacientes y bueno, en la consulta vemos muchos pacientes con distrofias que no habían estado orientados y que no llevaban filtros, entonces, y que nadie les había dicho que los filtros eran importantes, que han hecho una vida sin filtros, pero además los filtros, además de mejorar la visión o la calidad visual, también protegen a la retina de los daños de la luz, ¿vale? Porque en muchos pacientes existe fototoxicidad. También les derivamos a los servicios de apoyo. Hay muchos pacientes que no saben que existen asociaciones, la mayoría sí, pero bueno, nosotros somos como diríamos, la primera vez que vienen y se les hace el diagnóstico, nosotros podemos ya ofrecerles ese apoyo. Entonces nosotros sí que derivamos a todos a Belisare y a Cromates en el caso de la cromatopsia y los pacientes lo agradecen muchísimo. Les realizamos exploraciones periódicas porque también pueden tener enfermedades concurrentes, pues pueden tener estrabismo, pueden necesitar gafas los niños para evitar que luego ese ojo sea vago.
También pueden tener cataratas, glaucoma, entonces hay que realizar exploraciones periódicas. Y sobre todo también en centros de referencia, al tener muchos pacientes, podemos entrar en ensayos clínicos y también siempre hablamos de cómo están los ensayos clínicos y en qué fase están. Y bueno, la terapia génica, ya hemos hablado, que se utiliza tecnología de gene augmentation y lo que se realiza es, cogemos el ADN, en este caso os voy a hablar del que está aprobado, que es el RP65 para Luxturna, se coge ese gen, se introduce en un vector, que sería como el coche que va a Amazon, que va a llevar el regalo a casa, y ese vector se introduce en la retina. Hay diferentes formas de introducirlo. La terapia aprobada es la inyección subretiniana. Entonces se hace una cirugía, una vitrectomía y con una aguja muy fina, inyectamos 0,3 mililitros de fármaco y se crea, veis aquí arriba a la derecha, un desprendimiento de retina localizado, una burbuja que se reabsorbe a las 24 horas. Así, ese material genético se va a traducir y expresar en el gen normal y se va a producir un restablecimiento del ciclo visual. La terapia génica en cromatopsia en desarrollo la están desarrollando sobre todo 3 empresas. AGTC, que está en Estados Unidos, Mira GTX, que está en Inglaterra, la está desarrollando el Murphyside Hospital y también centros de Estados Unidos, y luego la Universidad de Tübingen. Existen ensayos clínicos en fases tempranas, que son fase 1 o 2, que sobre todo es para valorar la seguridad y la dosis de estos fármacos, y luego estarían ya el fase 3, que valora la eficacia y si se ve que son eficaces y seguros, se pueden aprobar. Existen diferentes grupos, y hemos dicho, el AGTC, que está desarrollando para las mutaciones CNG A3 y B3, Tübingen A3 y Mira GTX A3 y B3. AGTC ha parado el reclutamiento para las mutaciones en el A3 porque creen ellos que vieron en el A3 se produce una proteína anómala. No es que no exista proteína, sino que es una proteína que es tóxica y esa proteína puede competir con la proteína que introducimos, que es normal. Se ha visto en los ensayos clínicos que existe un buen perfil de seguridad, que la inflamación es dependiente de dosis, entonces en muchos ensayos clínicos ya saben qué dosis hay que utilizar, que no es inflamatoria, y los eventos adversos son mínimos y sobre todo están relacionados con la cirugía y con la inflamación. Ya como tenemos experiencia con Luxturna, la cirugía, pues bueno, es una cirugía delicada, pero ya está más o menos estandarizada y hay pocos eventos adversos. Y en cuanto a la inflamación, pues bueno, se puede controlar. Lo solemos poner a los pacientes una pauta de corticoides orales y nosotros hemos tratado 8 ojos y ninguno de los 8 ojos ha tenido inflamaciones ni eventos adversos en la cirugía. Realizando una búsqueda en PubMed, que es donde buscamos todos los artículos científicos, ponemos Achromatopsia y Gene Therapy y vemos que empieza a haber artículos a partir del 2007. El año pasado os presenté esta misma diapositiva y solo teníamos 173 resultados y este año ya se han publicado 14 artículos nuevos. Tenemos 187 resultados en el 2023. Por lo tanto, está avanzando poquito a poco la terapia génica y también las publicaciones. Esta es la página web que puede entrar cualquiera de vosotros y también solemos entrar en la consulta. Cuando vemos un paciente, pues siempre vamos actualizándonos y entramos en la página y les decimos cómo están los ensayos clínicos. Aquí, en esta pestañita, pone la enfermedad y ponéis Achromatopsia y os salen todos los ensayos clínicos en marcha. También ha actualizado esta diapositiva con respecto a la del año pasado y hay 11 ensayos clínicos en marcha. No ha habido ninguno más que se ha incluido este año, pero sí que se han completado 2 que estaban sin completar, ¿vale? Uno, bueno, ya estaba completado, pero ya tiene resultados, la terapia génica para el B3, que esta es por Meira GTX, que la desarrolla en Michigan, en Estados Unidos y en el Murphys, y luego se ha completado un ensayo clínico de historia natural. Los ensayos clínicos de historia natural son importantes. Nosotros estamos desarrollando, bueno, estamos dentro de un ensayo clínico de historia natural para la retinosis ligada al cromosoma X,
que parece ser que va a ser la siguiente terapia génica en aprobarse. Entonces, cuando se hace en historia natural es que la terapia génica ya está muy avanzada y, bueno, pues que puede que se apruebe. Las consideraciones de la terapia génica en acromatopsia: tenemos una buena preservación de la estructura al verlo en la OCT, a pesar de tener la enfermedad, y podemos entregar el gen específicamente a los conos. Se han estudiado diferentes vías. Una vía que también se está estudiando es la vía intravítrea, que es inyectar directamente en el ojo. Es una vía muy sencilla, no hay que realizar cirugía, pero claro, al inyectar dentro del ojo, luego el vector tiene que ir al espacio subretiniano, que es donde están los conos. Entonces es más difícil que lleguen. Entonces, para la cromatopsia, la vía que se está utilizando es la vía subretiniana, igual que Luxturna. Ya se han encontrado vectores adecuados que llegan a los conos y hay que ver que la expresión del gen sano se limita a los conos, porque si ese gen va a otras células, pues se podría producir toxicidad. Aquí os presento los ensayos clínicos y el número de pacientes incluidos. Para el A3 hay 3 ensayos clínicos, las compañías que ya os he dicho. Hay 24 pacientes incluidos en AGTC. En MIRA-GTX ya está completado el ensayo clínico y hay 11 pacientes incluidos. Y en Tübingen siguen reclutando pacientes y hay 14 pacientes incluidos hasta el momento. En el B3 hay 3 ensayos clínicos fase 1-2. AGTC ha incluido 24 pacientes, en otro ensayo clínico 32 pacientes y MIRA-GTX ya ha completado el ensayo clínico con 18 pacientes. ¿Qué eficacia se ha comprobado con la terapia génica? Pues ha habido una mejoría modesta. La verdad es que en Tübingen estuvimos con pacientes alemanes que habían sido incluidos en el ensayo clínico y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y preguntarles directamente. Mientras tomábamos unas cañas en Tübingen, que es una ciudad preciosa universitaria, pues nos comentaron que no habían tenido ningún efecto adverso, que volverían a realizar la terapia génica, pero que no habían tenido mucha mejoría. Entonces, la mejoría ha sido modesta en agudeza visual, en sensibilidad al contraste, en la disminución de la fotofobia, y estas mejorías han sido medidas y se han reportado. También ha habido una mejoría marginal en ver el color rojo. Y lo que sí que se ha visto, que lo presentó la profesora Jean Bennett, es que se han desarrollado estudios que también se han desarrollado para la terapia génica para Luxturna con resonancia magnética funcional. ¿Qué es una resonancia magnética funcional? Es una resonancia magnética que vemos las áreas del cerebro y qué función, o sea, qué áreas del cerebro se activan ante unos impulsos. Entonces, al paciente se les da unos impulsos visuales y se tiene que activar la zona cortical, que es donde está la zona de la visión en el cerebro. Y entonces se ha visto en pacientes incluidos en los ensayos clínicos, en 2 de 3 niños, que muestran señales mediadas por los conos en la corteza visual, y también en 2 de 2 adultos, para el CNGA3, también muestran respuestas mejoradas. Esto se podría utilizar para ver resultados, pero la profesora Jean Bennett nos comentó que la FDA no iba a aprobar esto como resultado, pues porque todavía hace falta desarrollarlo más. ¿Y cuáles son los siguientes pasos en la terapia génica? Pues primero, muy importante, que esto se habla mucho en los congresos en oftalmología y también lo recalcó Jean Bennett, que hay que identificar medidas de resultado fiables que reflejen mejoría en las actividades de la vida diaria para los ensayos clínicos fase 3. Para que se apruebe una terapia hay que ver resultados y hasta ahora los resultados se miden en agudeza visual. Entonces, los pacientes con distrofias tienen una agudeza visual reducida y la terapia génica quizá no les mejora la visión, pero igual les mejora otros aspectos de la visión, que se denomina visión funcional. Por ejemplo, en Luxturna no mejoran visión, pero mejoran la capacidad de deambulación y la visión nocturna, que es muy importante. En la cromatopsia igual mejora la fotofobia, igual mejora la discriminación de los colores, que también es muy importante. Por lo tanto, tenemos que encontrar otras medidas de resultado para que se aprueben estos fármacos y no solo valorar la visión. También hay que determinar la dosis óptima para los ensayos clínicos fase 3.
y también determinar las óptimas características de los participantes. Hay que desarrollar un plan de análisis estadístico. Son ensayos clínicos de enfermedades minoritarias, por lo tanto, se incluyen muy poquitos pacientes. Ya habéis visto 18, 11, 30 pacientes, y para ver resultados que sean estadísticamente significativos normalmente se incluyen 100, más de 100 pacientes en otros ensayos clínicos, o incluso 1000 pacientes para probar fármacos normales para enfermedades frecuentes. Por lo tanto, con 11 pacientes ver resultados estadísticos es muy difícil. Entonces es muy importante tener un plan de análisis estadístico para patologías minoritarias. También hay que trabajar con las agencias reguladoras, tanto la EMA como la FDA, para tener un buen diseño del ensayo clínico. Saber si hay que inyectar el ojo contralateral o no. Hay que obtener financiación para los ensayos clínicos fase 3 y, por ejemplo, en Estados Unidos se requieren 2 ensayos clínicos separados o un ensayo clínico multicéntrico que participe en diferentes centros o que sea internacional para que se apruebe el fármaco. Esta es una diapositiva que presentó Jim Bennett en cuanto a la financiación. Antes había muy poquita financiación, la terapia génica estaba empezando y bueno, muchas empresas farmacéuticas no creían en ella, pero ahora ha habido un boom y hay muchísimas empresas muy potentes. Aquí os presento Novartis, que es súper potente, también Janssen, Sanofi, Roche, AbbVie y bueno, hay muchísimas, Pfizer, hay muchísimas empresas a nivel mundial farmacéuticas que están comprando las startups de terapia génica. Por lo tanto, bueno, la financiación pues cada vez es más fácil conseguir financiación para estas terapias. Y lo que os comentaba antes, seleccionar las medidas de resultado, o como se dice en inglés para los ensayos clínicos, outcome measures, es primordial, súper importante. ¿Por qué? Porque es crítico para demostrar la eficacia y para que se apruebe un fármaco. Si utilizamos una medida de resultado erróneo, vamos a perder tiempo y recursos, porque igual los pacientes ha visto, muchos ensayos clínicos no han prosperado por esto. Entonces había un fase 2-3 para una enfermedad hereditaria, para una amaurosis congénita del Leber debido a las mutaciones en el CEP290, que habían puesto como outcome measure una mejoría en la agudeza visual. Claro, estos pacientes habían mejorado mucho en el campo visual, en la deambulación, pero como no mejoraban en la visión, no se ha aprobado el fármaco. Y todo el desarrollo, todo el dinero invertido, todo el tiempo, pues no ha valido la pena y se ha parado el ensayo clínico y no ha prosperado. También ha ocurrido lo mismo con Biogen para su ensayo clínico fase 2-3 para la retinosis pigmentaria ligada al X, que utilizaron la microperimetría como medida de resultado, y también para un ensayo clínico en coroideremia. Por lo tanto, ahora se está trabajando mucho con las agencias para utilizar medidas de resultado. Hasta ahora las aprobadas para cualquier fármaco en oftalmología es una mejoría de 3 líneas de visión. En estos pacientes mejorar 3 líneas es muchas veces imposible. Y también mejoría de más de 7 decibelios o más de 5 loci en la microperimetría. Por lo tanto, tenemos que buscar otras medidas. Para Luxturna se utilizó un test de movilidad, el MLMT test, que fue efectivo. Y es un test de obstáculos. No sé si va a correr el vídeo. Aquí veis, es un test de obstáculos que se realiza cada vez cambiamos las flechas y los obstáculos y cada vez vamos aumentando la iluminación de la sala. Pero es un test que tiene obstáculos, por lo tanto en pacientes con baja visión tiene riesgo de que pues, se caigan y se hagan daño. También necesita muchísimo espacio, necesitas una sala entera para realizar el test. Es muy difícil conseguir una iluminación uniforme, sobre todo a iluminaciones muy bajas. Necesitas mucho tiempo y personal. Nosotros desarrollamos este test para los pacientes con Luxturna, bloqueamos esa sala toda la mañana y estamos toda la mañana para 2-3 pacientes. Además, es un test que depende de la agudeza visual, hay que tener una agudeza visual mínima. Y los resultados se graban en vídeo, por lo tanto hay problemas de confidencialidad, se necesita un centro de lectura, tardas tiempo luego en volcar los datos y es un test muy engorroso. Para ello, la Universidad de Pensilvania, la profesora Bennett, están desarrollando un test de movilidad mediante realidad virtual. Y también el Hospital de Sant Jan de Déu, lo mismo, están realizando este test de movilidad.
Entonces, es un test que, además de ser fácil y divertido para los pacientes, no necesitamos espacio, se requiere menos tiempo, la iluminación va a ser la que nosotros sabemos y además se puede utilizar en diferentes centros y sabemos que va a ser el mismo test con la misma iluminación. Es un test más asequible, se puede programar para realizarlo con un ojo, con 2 ojos y además no requiere de centro de lectura porque los datos se transfieren directamente a la base de datos y tampoco hay esos problemas de confidencialidad ni grabaciones. También Tübingen está desarrollando otro test para medir la visión funcional, que es el BACAL test, que es un test, bueno, las siglas son Testing Visual Acuity Under Different Conditions of Contrast and Luminance, es decir, ver la agudeza visual según el contraste y la iluminación. Estos pacientes a los que se realiza terapia génica no van a mejorar 3 líneas de visión, pero sí que pueden mejorar la visión funcional y la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, se está validando este test, hay un estudio en marcha y mediante este test han visto, por ejemplo, que los filtros cromáticos mejoran la visión en acrómatas y en pacientes con monocromatismo de conos azules. Y es el primer test que demuestra esta mejoría. Por lo tanto, este test se podría utilizar para valorar la eficacia de los ensayos clínicos en acromatopsia. Por último, presentaros la terapia génica en monocromatismo de conos azules. No ha habido mucha actualización. Hay una empresa que está en Silicon Valley, en Estados Unidos, es Adverum, y está desarrollando la fase preclínica en modelos animales de la terapia génica. Es una terapia intravítrea, por lo tanto, es una única dosis, se inyecta en el ojo, es muy sencillo el tratamiento, con muy pocos efectos adversos y se produce la expresión de la L-opsina en conos foveales, convirtiéndose los pacientes en dicromáticos y mejorando la visión. Es una terapia mínimamente invasiva y hay 10 estudios preclínicos en marcha, 6 estudios en ratones que han demostrado actividad funcional de la L-opsina expresada y 4 estudios en primates que demuestran la transducción clínicamente significativa de conos foveales. Hay un estudio fase 1-2 pendiente de iniciar en niños y se valorarán 3 dosis. Esta es una de las publicaciones que ven en modelos animales que han visto cómo ha habido una transducción del gen en los conos foveales. Como conclusiones, ya existe experiencia positiva con terapia génica en otras distrofias retinianas, en la retinosis pigmentaria, luxturna. La terapia génica en la cromatopsia ha demostrado ser segura, aunque con discretos resultados. Existen estudios en marcha para valorar la eficacia de la terapia génica, pero es muy importante y necesario optimizar las medidas de resultados. Tenemos que hablar con la FDA y con la EMA y validar nuevos test para los pacientes con baja visión y para los pacientes con distrofias. Y se ha visto mediante resonancia magnética funcional que la terapia génica puede activar las vías de los conos adormecidos y evocar nueva función visual en niños y también en adultos. Por último, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de potenciar los centros de referencia. ¿Y por qué? Porque podemos incluir a los pacientes en redes europeas, podemos incluir a los pacientes en ensayos clínicos y podemos dar un tratamiento altamente especializado a nuestros pacientes. Muchas gracias y bueno, cualquier duda estoy a vuestra disposición. Vale. Muchísimas gracias, Cristina, por tu charla, por este repaso a los avances, a las terapias que están en marcha ahora mismo. Que nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas, pero bueno, creo que es importante destacar que
que si algún paciente está viendo esta charla y tiene consultas, que se puede dirigir a los CESURes, que en este caso tú estás encargada del de Donosti, pero que también hay otro en Barcelona, o sea que dependiendo dónde estén cada paciente, pues que se dirija uno a otro, y la importancia de que los pacientes estén en este tipo de CESURes, porque en estos centros de referencia de distrofias, porque así podéis tener acceso a, bueno, a especialistas que entienden de esta información como la doctora Irigoyen, y también a las terapias génicas, ¿no? A poder acceder a que otros investigadores contacten con estos CESURes y participar en estas terapias génicas, ¿no? Y en las redes de referencia europeas también, que no hemos hablado, pero que también es importante estar en ellas. Así que nada, tu mail está en el contacto en internet, podéis encontrar a Cristina Irigoyen, ¿no? Fácil, podemos pasarlo también por aquí por el chat, dejarlo aquí escrito, también cuando colguemos la charla en el YouTube podemos dejar tu contacto y bueno, pues nada, muchísimas gracias, Cristina. Un placer, como siempre, tenerte aquí, que nos informes también y con esta empatía, ¿no? que también se agradece mucho en los oftalmólogos. Y nada, pues hasta la próxima charla. Vale, disfrutar Muchas mucho gracias. de la reunión y muchas gracias.